10:18 en la Argentina, música brasileña. Gracias, Diego. Para introducir el tema de hoy, lo habíamos anticipado, más de 90 muertos, 130 desaparecidos son las consecuencias trágicas, tremendas, de lo que han sido estas lluvias torrenciales que provocaron inundaciones pocas veces vistas en el sur de Brasil, en la zona de Río Grande do Sul, en torno a la ciudad de Porto Alegre. Quedó realmente devastada, el agua de las inundaciones demora en bajar, están cortados los servicios esenciales, las rutas, los caminos, y para colmo ha bajado la temperatura y se pronostican más lluvias para las próximas horas. Se está movilizando realmente mucha gente para organizar la ayuda en este país hermano, por un tema que ha tenido y está teniendo repercusiones también aquí en la Argentina. Mencionábamos hace un ratito esto que está pasando, se ha detenido la producción en la fábrica Fiat aquí en Córdoba por la imposibilidad de que salgan las autopartes desde Brasil hacia esta planta fabril aquí en Córdoba. Vamos a hablar de todo esto con Darío Pignotti, que es corresponsal del diario Página 2 en Brasil. Darío, gracias por la atención, en la predisposición generosa tuya de atendernos. Contanos, por favor, en qué parte de Brasil estás y cuáles son las novedades de última hora allí. Buenos días, un gusto saludarte a vos y a la audiencia de Córdoba. Estoy en Brasilia, donde el gobierno federal decretó una serie de medidas de emergencia para socorrer a los, hasta esta hora, 95 muertos, 131 desaparecidos, 200.000 desplazados, esto es personas que dejaron sus viviendas para ser albergadas en espacios públicos o en residencias de personas de sus familias o conocidos, y 1 millón de afectados. Estamos hablando de la peor tragedia climática de la provincia de Río Grande do Sul, un estado que es fronterizo con Argentina, más precisamente con la provincia de Corrientes y con el Uruguay. Es el estado más austral de Brasil, uno de los más ricos, pero donde la virulencia de las lluvias y de las inundaciones, las más graves de la historia, son, por otra parte, como dijo el gobierno, el jefe de gabinete esta semana aquí en Brasilia, consecuencia de un cambio climático que ya solo no quieren ver quienes tapan, cito a un ministro, quienes tapan el sol con un dedo. Tremenda la situación, estamos compartiendo imágenes también para quienes nos siguen por televisión, aeropuertos totalmente inundados, los estadios de fútbol, allí el estadio del Gremio de Porto Alegre se han suspendido partidos, bueno, y tantos muertos. ¿Se sabe, Darío, por qué hay tantos fallecidos? La pregunta del sentido común es decir, se supone que una inundación que se da en ciudades es paulatina. Digo, ¿no habrá habido tiempo como para que las personas inmovilizadas, por ejemplo, que suelen ser las víctimas, hayan podido ser retiradas a tiempo? Hay un conjunto de razones. Una de ellas, la más importante probablemente, es la intensidad de las lluvias. Claro. La segunda son las características geográficas. Este es un estado que está en las pampas brasileñas, en un bioma precisamente que es el bioma de las pampas, que en algún aspecto es similar a las pampas argentinas, tanto que los nativos de allí son los gaullos, pero también hay una sierra, y esto explica por qué la intensidad de las aguas cuando caen, fundamentalmente cuando los ríos desaguan en la capital, Porto Alegre. Y la tercera es la de autoridades que siguen negando el cambio climático. Es decir, hubo muchas medidas de precaución, de prevención de este tipo de inundaciones que ni el gobierno del estado de Río Grande do Sul, ni especialmente la alcaldía de Porto Alegre, una alcaldía gobernada por un prefecto que niega sistemáticamente el cambio climático, tomaron las medidas para precavirlas. Por ejemplo, alrededor de la capital, donde vos citabas precisamente que los estadios de los clubes más famosos, Gremio e Internacional, están completamente anegados, inclusive el estadio, la arena de Gremio fue saqueada por bandidos. Estos pabellones, estos grandes murallones que rodean a la ciudad no fueron ampliados, sino fueron fortificados, como tampoco fueron no fue expandida la red de bombas para quitar el agua, porque así como hay
cadena de montañosa en el centro de la provincia, Porto Alegre está debajo del nivel del mar. Y esto era algo que ciertamente era previsible, porque si bien estas tempestades son las más graves de la historia, hubo unas semejantes en septiembre del año pasado, no hace mucho tiempo, y en su momento estas de septiembre también fueron las peores de la historia. De tal suerte que está la mano del tiempo y la falta de previsión de las autoridades como factores que coadyuvan. De todas maneras, por la fuerza de los vientos, de las lluvias y por la intensidad con que bajaron las aguas, no se puede decir que una actitud, un conjunto de medidas precautorios hubiera impedido por completo el impacto de estos temporales. Darío, buen día. Cecilia te saluda, escuchándote atentamente. Bueno, realmente las imágenes son tremendas. ¿Cómo es la situación en este momento respecto al agua? ¿Ha bajado? ¿La gente se ha podido reubicar? ¿Quienes han sido evacuados? Un poquito el panorama en este momento de la zona allí en Porto Alegre. Declaraciones de la mañana de hoy del gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, quien dijo la situación no ha mejorado porque no es sencillo evacuar especialmente a las personas de las barriadas humildes de Porto Alegre. Porto Alegre es una de las principales metrópolis de Brasil, donde como en otras capitales hay favelas, y la situación de los favelados no es sencilla, como tampoco la de algunos barrios de la zona céntrica donde algunos vecinos se niegan a dejar sus casas porque los saqueos están a la orden del día. Y por otra parte, en la zona serrana no es sencillo el acceso de los equipos de socorristas. El gobierno federal envió tropas del ejército y está llegando, se supone en las próximas horas, un contingente de fusileros navales de la Armada brasileña que zarpó desde Río de Janeiro. Pero estos equipos tienen dificultades para llegar a las alturas donde la población afectada es menos numerosa que en Porto Alegre, en la capital, pero se encuentra en condiciones habitacionales muy precarias. Se habla de que hay decenas de familias que desde el lunes y desde el domingo están sobreviviendo o logrando sobrevivir en los tejados de sus casas y más. El gobernador advirtió que a partir del jueves y especialmente el viernes las temperaturas caerán bastante a los 5 o 10 grados, una temperatura que se hace todavía de más difícil asimilación por las personas en las alturas de las sierras, y habrá nuevas tempestades, habrá nuevas lluvias que se prevé serán muy intensas. Darío, ¿cómo te va? Buen día, Cristian te saluda. Quería saber si se había recibido o se prevé alguna ayuda externa a Brasil, alguna ayuda internacional, si ya se está trabajando sobre eso. Hubo propuestas de los gobiernos de Argentina y de Italia y de otros países, pero en rigor no hay de parte de las autoridades de Río Grande do Sul y del gobierno federal falta de mano de obra, es decir, claro, equipamientos y hombres y mujeres que están trabajando en los rescates incluso de otros estados también de la región sur como Paraná y Santa Catarina. Santa Catarina, entre paréntesis, estado donde también comenzaron las lluvias y los temporales, y otros como el más importante de Brasil, San Pablo y Minas Gerais, han enviado contingentes de ayuda también desde donde te hablo, desde Brasilia. Partieron equipos de socorro, de socorristas y del cuerpo de bomberos, de tal suerte que el apoyo humano no parece insuficiente. Ocurre que las circunstancias, la altura de las aguas, cito, que el río Guaíba, el que baña a la capital Porto Alegre, está en una cotación que a la noche de hoy era de 5,20 centímetros, cuando el límite de la inundación son 3 metros, de manera que estaban en Río Grande do Sul, en la capital Porto Alegre, a casi 2,5 metros arriba de la inundación, cual, y estas son palabras de hoy del gobernador, no se espera que en una semana las aguas hayan vuelto a su cauce normal, ni en la capital, ni en el aeropuerto internacional Salgado Filho, uno de los principales del país, el aeropuerto de Porto Alegre.
donde la empresa que lo administra anunció que probablemente no volverá a funcionar hasta fin de mes, hasta fin de mayo. Qué bárbaro. Darío, te agradecemos toda la información. Sabemos que tenés muchos requerimientos de colegas de todo el mundo por esta circunstancia. Gracias por este tiempo que le has brindado a Radio María Argentina TV. Un gusto. Un gusto saludarlos y quedamos en contacto. Muchas Muchas gracias. Hasta siempre. Darío Pignotti es corresponsal del diario Página 12 allí en Brasilia. El presidente Lula, como veíamos recién en las imágenes, ha hecho un sobrevuelo por la ciudad de Porto Alegre, realmente devastada. Bueno, aquí en Argentina, recuerdo de chico, ¿no?, que solíamos tener imágenes de este tipo de eventos climáticos que se convertían en catástrofes, pero veíamos allí el agua hasta el techo de viviendas, sobre todo viviendas precarias. Imaginamos la desesperación de los hermanos brasileños y lamentablemente un listado de fallecidos que se va incrementando. En un ratito vamos a tener otra nota con Gustavo Segre, también trabajando allí en el sur de Brasil. Este consultor y analista político que está allí nos va a comentar, si Dios quiere, su propia experiencia en lo que ha sido, como decía recién nuestro colega, la tragedia más grave, la tragedia climática, ¿no?, más grave de la historia, al menos la que se conoce hasta ahora, allí en el sur de Brasil. Les propongo una pausa, escuchamos un poco de música, algunos mensajes y ya seguimos. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. 2 minutos han pasado ya de la hora 10 en toda la Argentina. Bueno, en busca de más testimonios para conocer y compartir
lo que está ocurriendo lamentablemente allí en el sur de Brasil. Vamos a conectarnos ahora con Gustavo Segre, consultor, analista político argentino, pero que hace muchos años vive en Brasil. Gustavo, un gusto tenerte aquí. Estás en San Pablo, ¿verdad? Sí, señor, buen día para todos. En San Pablo, correcto. Bueno, contanos por favor, recién hablábamos con un colega que estaba en Brasilia, nos comentaba un poco las últimas noticias y novedades, lo que está haciendo el Estado, el gobierno federal. ¿Cómo están viviendo ustedes de allí de San Pablo? Porque tiene una cercanía geográfica al epicentro de esta tragedia que se está viviendo allí. Con mucha preocupación, sobre todo porque al principio de esta tragedia climática nadie le estaba dando la atención que debía y eso nos dejaba bastante frustrados. Fíjate vos que en este momento hay 95 personas fallecidas, 131 personas desaparecidas. En la ciudad de Canoas, que es una ciudad satélite a Puerto Alegre, las autoridades están buscando 104 chicos chiquitos que no los encuentran. Tremendo. No saben dónde están, no saben el estado de salud, si están bien, si están vivos. Ahí estamos viendo las imágenes del aeropuerto de Porto Alegre, terrible. Terrible. El hall central del aeropuerto está inundado. Sobre 497 municipios que tiene el Estado provincial de Río Grande do Sul, 414 están bajo las aguas. Entonces, hay rutas que han sido destruidas, puentes que se han caído, más de 1,5 millones de personas que han perdido absolutamente todo. Y la situación es grave y ahí vos ves cómo aparecen, ¿no?, los héroes, como estamos viendo ahí en las imágenes, rescatan gente, animalitos, aparecen los bandidos de siempre, ¿no? Se observan, por ejemplo, personas que aprovechan esta situación para robar, para hurtar cosas. Hay gente que se ha quedado en las casas a pesar del agua para poder defender lo único que le ha quedado. Y tenés también los burócratas de turno que no saben cómo hacer para molestar. Entonces, por ejemplo, el día de ayer, la Asociación Nacional de Transporte Terrestre comenzó a hacerle multas a algunos camiones que llevaban donativos porque no tenían la factura. Y vos decís, pero ¿es donación? ¿Cómo voy a tener factura? Bueno, en relación al, por ejemplo, al tema de los jet ski y barcos y lanchas, en algún momento el ejército no permitía que la gente se metiera en el agua si no tenía la autorización para conducir esos vehículos. Y vos decís, están rescatando gente. Y vos fíjate que en el caso concreto, ¿no?, de Uruguay, Uruguay ofreció un helicóptero Bell 12 que ya está en la ciudad de Santa María, que es muy cerca de Porto Alegre, y habían ofrecido un Hércules con unos botes y unos drones. Bueno, el gobierno nacional les hizo bajar los botes y los drones para que el Hércules pudiera ir solamente con cambio de tripulación para el helicóptero y con repuestos. Entonces vos te decís, están disociados de la realidad. Claro. Porque cuando uno toma así medidas, por ejemplo, el gobierno liberó más o menos unos 600 millones de reales. Estamos hablando de 120 millones de dólares. Cuando vos estás hablando de más de 400 ciudades, estás hablando que cada ciudad va a recibir 1.300.000 dólares, más o menos. Perdón, no, estoy equivocado. Sí, más o menos, 1.300.000 dólares. Es muy poco, no tiene ninguna lógica desde el punto de vista de lo que puedan hacer con esa plata. Entonces hay un problema ahí que las prioridades no están muy alineadas por lo que se ve. La ministra de Planeamiento, Simone Tebet, había mencionado que el dinero estaba disponible, pero que los intendentes no sabían qué pedir porque aún estaban bajo las aguas. No saben qué pedir. Agua potable, por ejemplo. No hay agua potable. Porto Alegre está racionalizando el agua potable porque de 6 máquinas hay 4 que no están funcionando porque están debajo del agua. Y es la mayor catástrofe de la historia de Río Grande do Sul, porque la inundación anterior fue en 1941, donde el caudal del agua del río Guaíba llegó a 4,76 metros y en este momento el récord fue 5,30 metros. Qué bárbaro. Y como para concluir, hay una ciudad que se llama Estela, cuyo río Tacuarí
desborda a partir de los 19 metros y está en 33 metros. Qué increíble. Entonces eso te da la pauta de la gravedad de la situación. Se suman mis compañeros Cristian y Ceci. ¿Qué Claro. tal, Gustavo? Hola, Buen hola. día. Para consultarte, bueno, desde el punto de vista político, ¿cómo se analiza esta situación en cuanto a las consecuencias que va a tener? ¿Es algo que se prevé cómo hacer? Porque por los números que nos vas pasando, digamos, no alcanzaría económicamente hablando para poder salir adelante, ¿no? Y ahí vuelve a aplicarse el egoísmo político. Aquí en Brasil ahora en octubre hay elecciones municipales, se eligen intendentes y concejales. Hay un fondo que se aplicó a la campaña de 4.900 millones de reales, algo así, un número redondo, 1.000 millones de dólares. Y ayer yo aquí colaboro en una emisora que se llama Jovem Pan, junto con mis compañeros del programa, que se llama 3 en 1, empezamos una campaña que se llama Yo apoyo que el fondo electoral sea integralmente donado a Río Grande do Sul, porque son 1.000 millones de dólares, el gobierno liberó 120. Claro. Entonces estamos hablando de una situación que no tiene comparación. ¿Cómo vas a destinar 1.000 millones para una campaña política y 120 millones para la reconstrucción de un Estado provincial? No tiene lógica. Bueno, eso está pegando bastante, pero de 513 diputados, solamente uno hasta ahora dijo yo voy a donar esta situación para que se pueda utilizar en la gente. Entonces, igual las redes sociales tienen mucho poder aquí en Brasil, bueno, en todos lados, y yo calculo que eso va a ser una presión importante. Pero estamos todos concentrados en la ayuda a Río Grande do Sul. Yo tengo como hobby la música, canto los fines de semana y voy a donar todo lo que se recaude en este sábado y viernes y sábado para la gente de Río Grande do Sul, una manera muy humilde, pero Bueno. para mostrar que todos estamos compenetrados con esto. Claro. En esto que claro. decís, Gustavo, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Hola. En torno a la ayuda, ¿cómo se están comportando los demás estados de Brasil en general? Hay una movilización coordinada más allá del estado en sí mismo, ¿no? Sí, todos están colaborando. Hay 8 o 9 estados provinciales que han enviado más recursos de estructura, helicópteros, por ejemplo. San Pablo ha mandado 3 o 4 helicópteros de última generación, con tripulación, con gente de defensa civil, aquellos que han pasado por catástrofes climáticas y que ya tienen la experiencia de rescates y demás también. Y ahí vos fíjate cómo a veces el pez por la boca muere. Hay los drones que podrían ser utilizados, son Hermes 900, son de tecnología israelí. Y falta agua potable, como mencionaba recién. Hay unas máquinas también de Israel que transforman el aire en agua. Esto también se podría aplicar, solo que el presidente Lula tomó la determinación de hablar mal de Israel, fue decretada persona no grata, con lo cual, al margen de los problemas que Israel ya tiene con Hamas, no tiene ningún interés de ayudar a un presidente que lo critica. Bien. Gustavo, la gente en Porto Alegre sigue, me imagino, por las imágenes que estamos viendo, sin los servicios esenciales. Estará cortada la electricidad, el gas, el agua. ¿Es así? Es correcto, está cortada la electricidad sobre todo por riesgos de electrificaciones y hasta que la gente no sea retirada. Por ejemplo, ayer estábamos haciendo la cobertura de una región en Porto Alegre y no sé quién tuvo la idea de generar nuevamente energía, con lo cual tuvieron que salir todos los botes del agua por riesgos Claro. de electrocución. Qué bárbaro. Hay gente que no piensa, la verdad que vos decís, ¿cómo puede estar pensando en estas cosas? No tiene ningún criterio lógico de absolutamente nada. Pero sí, en este momento hay problemas para el suministro de energía, de gas y de agua. Bien, bueno, Gustavo, te agradecemos lo que nos has comentado. Nosotros desde aquí, bueno, nos acercamos, aunque sea con la oración por toda esta gente que está atravesando esta circunstancia realmente trágica, dolorosa, con tantos fallecidos y tantas personas desaparecidas. Gracias, Gustavo, un gusto. A ustedes, que sigan muy bien. Hasta Gracias. luego. Que tengas Gracias, muy Buen buen día. día. gracias. Bueno, Gustavo Segre nació en Buenos Aires, pero hace muchos años que vive allí en San Pablo, estudió y trabaja allí, por supuesto, es consultor y analista político. ¿Cómo ayudar desde aquí, ¿no? Uno a veces tiene la sensación de impotencia, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer? Bueno, le pidamos a Dios que
con su mano generosa de padre sostenga a quienes están atravesando esta circunstancia. Qué tremendos números, Javi, Sí, qué sí. tremendos números. Me impactó mucho eso que dijo de los 104 niñitos Ujú. que están buscando, que no saben si están con vida, Terrible. cómo están, desaparecidos, ¿no? Hablan de 131 desaparecidos y 95 muertos. Bueno, nuestro más sentido pésame también, ¿no? Para toda esta gente que está en el medio del dolor. Y uno ve todas estas cuestiones y piensa que hay como una situación de desborde, ¿no? En cuanto al manejo de la situación. Ujú. Y también me llamó la atención, Javi, Ceci, esta falta de sintonía que señalaba Gustavo de parte de muchas de las autoridades, ¿no? Respecto a lo que se está viviendo y a estar a la altura. Ojalá esto se pueda ir revirtiendo. Y esto que ocurre en otro país también nos llama la atención sobre la vivencia que tiene cada uno de nosotros aquí también en la Argentina y en países limítrofes. Estar a la altura de las circunstancias con criterios que son muy sencillos de sentido común. Creo que él los remarcaba claramente desde el monto de dinero que el Estado dedicaba hasta también el tipo de equipamiento que era necesario y hasta cuestiones que tienen repercusiones internacionales como las declaraciones también del presidente de este país. Ujú. Sí, tienen que ver algunas de ellas con posicionamientos ideológicos de los propios gobiernos y también de quienes a veces nos referimos a estas circunstancias desde el lugar propio, ¿no? Digo esto porque Gustavo Segré, además de consultor y analista político, ha sido candidato por algún partido de la oposición al actual gobierno de Brasil, el presidente Lula. Suele ser muy crítico él Ujú. en estos aspectos. Pero más allá de eso, Cristian, uno siempre espera que los políticos sean del partido que fueren o defiendan la ideología que defiendan, se preocupen con sentido común por las personas concretas que pueden ser de un partido, del otro o de ninguno, pero nos unifica el dolor y Exacto. cuando nos pega la tragedia, Y la ¿no? Más en necesidad, este sí. caso, hablando de tantas personas fallecidas. Y uno se pregunta siempre por estas cuestiones que tienen que ver con las causas, ¿no? Hace pocos meses atrás también hubo una gran inundación, Ujú. lo recordaba Darío en la primera nota, y la topografía, la geografía que está por debajo del nivel del mar y hay sierras, lo cual hace que las aguas bajen de manera repentina, Claro. ¿no? Y con mucha Y fuerza. quede como un pozo. Y queda como un pozo. Y además, bueno, esto del cambio climático, que no lo asumen, al parecer, ¿no? Que hay que tomar medidas. El Papa Francisco lo viene hablando, ¿no? Lo Ujú. viene diciendo, tengamos en cuenta esto que está pasando. Claro. Pareciera que hacen falta más cosas para un despertar. Sí, y se suma también, Ceci, a esto, no porque lo diga yo, sino porque lo he escuchado de especialistas, que además de los fenómenos que se hacen más extremos por el cambio climático, hay otros fenómenos naturales, como es, por ejemplo, la corriente, los efectos de la corriente del Niño. Ujú. Hay que recordar eso, toda la zona del cono sur del continente sudamericano está en estos años, a partir de mediados del año pasado, con este aporte de humedad que viene desde el Océano Pacífico, cercano a Perú, por allí, digamos, hay un aporte de humedad por el cambio de vientos que hace que tengamos más humedad. Bueno, anoche llovió aquí en Sí, Córdoba, sí. nadie lo tenía previsto. Exacto. Estamos en mayo, suele no llover mucho en esta época del año, todavía tenemos alta humedad. El otro día tuve la oportunidad de hacer un viajecito muy corto para las sierras de Córdoba, aquí nomás, y hay muchas cosas con pleno verde, todavía en pleno Claro. otoño, ¿no? Se nota esa humedad y lamentablemente esta cantidad de lluvia también es efecto por eso. Y esto lo saben las autoridades o deberían saberlo y tomar precauciones en este sentido. Bueno, aquí, además del fenómeno extremo, también ha habido un conjunto de estos factores que han Exacto. empeorado la situación, ¿no? Uno se pregunta también cómo será la consecuencia que traerá en las provincias del norte argentino, ¿no? Ujú. Que están pegadas a Porto Alegre y la necesidad urgente de tomar alguna acción concreta
Por lo menos preventiva. Claro, la desertificación de los suelos, ¿no? Que produce este lavado y que el agua pase directo y que corra de una manera muy increíble, ¿no? Que afecta de esta manera y no se toma una medida concreta, ¿no? Como es la generación de bosques, de suelos donde se absorba el agua, ¿no? Algo de lo que está diciendo Ceci es lo que Gaby de Córdoba nos refiere, nos recomienda, ya lo hemos dicho en algún momento, Javier, en YouTube está la película, el documental La Carta, que habla de esto, para que nos siga ayudando a despertarnos y prevenir en Argentina una catástrofe de este tamaño. Esperemos que no suframos también nosotros o los argentinos en general, y generalmente suelen ser las personas más pobres las que lamentan esta situación, ¿no? Veíamos en las imágenes allí de Porto Alegre, claro, hay edificios que son más altos, pero lo que son las favelas generalmente, al menos allí en Porto Alegre, tenían el agua al nivel del techo, todas, claro, son todas casillas hechas con madera, bueno, estas placas que vienen allí de fibrocemento o de chapas, y es complicado. Mira, allí justamente están, ¿ves? Eso, el techo, todas las personas esas, imagínate. El techo, se ve nada más que el techo. Tal cual. Vi una imagen hace unos días de un helicóptero que llega hasta una casa que está hasta arriba el agua, hasta el techo, y están las personas allí. Tremendo. Y es tremendo porque no puede el helicóptero salvarlas, ¿no? Es una imagen tremenda, desgarradora, ¿no? Porque no logra sacarlos de allí. Y lo que decía recién Darío también, Darío Piñotti, comentaba acerca de la gente que está sobreviviendo en los tejados, en los techos de las casas, estas casitas precarias, y se viene el frío también, ¿no? Se viene la baja de temperatura para este jueves y viernes, es lo que prevé el pronóstico, y cómo hacer para subsistir, ¿no? En estas condiciones, donde no tenés cómo refugiarte. Tremenda Cuando más hay que situación. pedir, ¿no? Y rezar para que esto, bueno, no tenga resultados peores todavía. Bueno, esperemos que escuche el Señor nuestra oración, que ampare a los que están sufriendo allí. Me despido yo hasta mañana. Gracias, Javier. Gracias, Javi. Muchas gracias.